Hola queridos financieros, siguiendo con este segundo video y atendiendo precisamente a los nombres o denominaciones respecto de los partidos políticos, y toda vez que el segundo video que subimos a este respecto y con relación al Partido Nacional Revolucionario, pues vamos a continuar con la misma, con el seguimiento en este sentido para los efectos de entender. Ya habíamos dicho, desde luego nos quedamos hasta el cuasi corporativismo, ¿verdad? Al que yo así le denominé, algunos le llaman semi, ¿verdad? Y vimos por qué fue cuasi y por qué es semi corporativismo y qué tiene que ver con relación a conjuntar masas y el tipo de masas que se conjuntaron. En este sentido, bueno, pues ya quedó muy claro que se trataron de obreros, de campesinos, y se logró la centralización por acá en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y desde luego de empleados públicos. Entonces así seguimos con lo que viene, y naturalmente no deben de perder de vista que este partido, ¿verdad?, nacional revolucionario, de alguna manera, bueno, pues la parte que nos corresponde a este respecto nos dice que fue definido ya como un partido oficial, no nada más definido, fue identificado como el partido oficial, y así, bueno, pues se introdujeron una serie de cambios en el sistema político mexicano. Entre ellos, bueno, pues se cambió desde luego la regulación y contenido de los movimientos políticos. Naturalmente, lo anterior pues fue promovido ante el interés de obtener la presidencia del país. En realidad, pues no se pretendía una auténtica democracia entendida en términos meramente literarios, históricos, y desde luego atendiendo aspectos de la ciencia política. Y desde luego pues se pretendían también los beneficios asociados, pues se dice que nadie trabaja gratis, ¿verdad? Insisto, estas partes, bueno, en el caso de haber sido definido como el partido político, lo sostiene un autor, igual también con relación a los beneficios asociados derivado de tener la intención de mantener y siempre ganar la presidencia del país, bueno, también lo sostiene otro autor que ya en su momento ustedes investigarán. Desde luego que solamente duró 9 años, ¿verdad?, participando como partido político, y en ese sentido, pues lo que mantuvo fue una posición preponderante en la vida política nacional. Desde luego de él surgieron solamente 2 candidatos presidenciales, y desde luego que se cumplió con los objetivos de obtener la presidencia del país y resultaron vencedores en esos periodos. Desde luego sus métodos, sin embargo, bueno, pues alcanzaron niveles que no tenían mucho que ver ni con su ideología ni con su realidad, y bueno, pues lo que se presentó ahí fueron altos niveles de represión en contra de sus opositores. A ese respecto, bueno, pues lo que deben ustedes saber y conocer es que en muchas ocasiones así algunos partidos políticos se ven como verdaderos contendientes, como verdaderos luchadores, y de alguna manera, bueno, pues la democracia se muestra un poquito violenta. Desde luego que, bueno, pues aquí ustedes saben y conocen o identifican el nombre de Plutarco Elías Calles. Fue presidente, desde luego, de México, y él se mantuvo, él fue la pieza fundamental, ¿verdad?, respecto de las decisiones políticas del Partido Nacional Revolucionario y del país, desde luego en su ejercicio como presidente de la República. Durante esta etapa se presenta algo que ustedes conocen como el periodo del Maximato, que corre del año 1928 al año 1935, y desde luego se enfrentó con decisiones, determinaciones o criterios de quien fuese el presidente Lázaro Cárdenas, lo que provocó naturalmente una grave crisis. Y desde luego, bueno, pues en este caso Plutarco Elías Calles tuvo que salir del país exiliado. Desde luego, pues sus seguidores fueron eliminados del gabinete presidencial y del propio partido. Por lo tanto, prácticamente estamos ante la presencia de que el mal actuar del partido, de que el mal actuar, ¿verdad?, del antecedente del partido que estamos analizando por nombre o denominación, pues prácticamente ante esas indebidas actuaciones, ante esas indebidas manifestaciones o actividades de sus militantes, pues prácticamente le tuvieron que dar fin. Y desde luego que ahí la valía pues viene de parte del general Cárdenas,
hacia los grupos obreros, hacia los grupos campesinos, y así es como se incrementa desde luego el descontento al interior de la estructura partidista. Me estoy refiriendo al Partido Nacional Revolucionario, y pues por eso se dieron los choques. El presidente lo que hizo ya como presidente, Cárdenas, el general Cárdenas, lo que hizo pues fue transformar el partido, y así es como dijimos, ¿verdad?, que incorporó, por eso hablábamos de la segunda etapa, a los campesinos, a los obreros y a los empleados públicos y a los militares. Entonces ahí ya cuando incorpora a los militares resulta algo trascendental, y así finalmente pues lo que se decidió en el año 1938 es que se disolviera el Partido Nacional Revolucionario, a pesar de esa segunda etapa con relación al corporativismo, donde se adjuntaron otros personajes, otras instituciones como la de los militares, aunado a lo que ya existía con relación a los empleados públicos, y así es como se dio paso y se dio origen, ¿verdad?, a lo que ustedes conocen como Partido de la Revolución Mexicana. Ahora es el PRM. Entonces no se pierdan para los efectos de que podamos avanzar, y naturalmente aquí vamos a dar la introducción con relación al Partido de la Revolución Mexicana. Entonces nos seguimos con esta parte, y desde luego el Partido de la Revolución Mexicana, cuya denominación o nombre también me gusta y me satisface mucho, pues es un partido que tiene que ver con la Revolución Mexicana y que no se confunde con una institución, con una institucionalización, y no se podría considerar que la revolución se institucionalizó, pues eso sería algo muy grave. Sin embargo, bueno, pues los nombres de partidos se pueden cambiar, y yo creo que en esta etapa valdría la pena que vayan analizando, vayan considerando, sobre todo con la participación de los ciudadanos y la comunicación que existe hoy a través de medios. Entonces, desde luego, pues este fue creado por Lázaro Cárdenas del Río. ¿En qué año? Pues en el 30 de marzo del año de 1938, una vez que se disolvió el anterior partido, al que dicen muchos que es el antecedente del revolucionario institucional, y desde luego fue una de las últimas medidas para desmontar el aparato político existente, ¿verdad?, con los antecedentes de Plutarco Elías Calles, pero ya con las primicias, los orígenes de Cárdenas. A este respecto, bueno, pues se dice que a pesar de la creación se siguió con la misma línea, que ya carecía México de una falta de democracia, tristemente, a pesar de los esfuerzos del general Lázaro Cárdenas del Río, y pues siguieron con esas tendencias, ¿verdad?, que tenía el Partido Nacional, en este caso revolucionario, y sus tendencias precisamente hacia el interés de obtener la presidencia del país. Pues bueno, al final somos seres humanos, todos son seres humanos, participan, y de alguna manera pues no pueden perder de vista que cuando algo ya lo ganaron, pues no lo quieren perder. Pero ojalá que la figura democrática en estas futuras elecciones sea más cercana a lo que todos pretendemos, o ideológicamente o objetivamente debería de ser la democracia. En ese sentido, bueno, en México lo que existía era un sistema de partidos, ¿verdad?, hegemónico, se dice, y había sido, ¿verdad?, institucionalizado por Plutarco Elías Calles. Lo que hizo trascendente el general Cárdenas, pues fue eliminar esa estructura que estaba basada en pequeños partidos regionales, estatales, y que habían sido centralizados, ¿verdad?, de aquel antiguo Partido Nacional Revolucionario. Desde luego que lo que hizo para lograr todo esto fue sustituir la estructura con relación a una de carácter corporativo. Ya habíamos hablado de la segunda etapa, ¿verdad?, del Partido Nacional Revolucionario, ahora del Partido de la Revolución Mexicana, y ya con esto pues es como le da origen a este partido, ya con ese corporativismo, y lo que se esperaba, desde luego, es que los intereses de los ciudadanos estuviesen bien representados y transmitidos por los que en su momento llamó sectores. A este respecto, bueno, pues habrá que tener mucho cuidado respecto de qué eran los sectores, y así es como vamos a dar el inicio de este cuarto video y el final de este tercer video, y entonces rápidamente nos referimos a ellos. Entonces, de los sectores del Partido de la Revolución Mexicana, pues vamos a encontrar primero al obrero, luego al campesino, al popular,
habíamos dicho, ¿verdad?, que íbamos a tener necesariamente uno muy importante, que era ¿cuál? Pues el de los empleados públicos. Sin embargo, pues curiosamente no se menciona, y a este respecto el militar. A su vez, en los sectores se aglutinaban diferentes organizaciones, como era la CROM, que todos la conocen, el sindicato de mineros, el sindicato de electricistas, el de campesinos, que estaba integrado a su vez por la Confederación Campesina Mexicana, y sindicatos y campesinos en general. Desde luego había ligas de comunidades agrarias del sector popular conformado por cooperativas, por artesanos, por industriales, por comerciantes, y ahí entraban los profesionales. Y el sector militar, donde participaban los miembros del ejército y los miembros de la marina en forma individual. Así que por el momento, bueno, pues les doy las gracias, me pongo a sus órdenes, saben que soy Alex Paz y que de alguna manera todo esto interesa, porque cuando hablamos de los antecedentes de un partido y del nombre del partido y vemos que dos denominaciones parecen muy correctas, muy adecuadas, muy inherentes, idóneas, y de alguna manera una tercera, y pones como antecedente a un mal partido como lo fue en su momento histórica o historiográficamente el Partido Nacional Revolucionario, pues desde luego que te da mucho en qué pensar. Por el momento agradezco, me pongo a sus órdenes. Mi nombre es Alex Paz para todos ustedes, y todos estos son temas financieros que tienen que ver con los partidos políticos. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde, les agradezco.